Aquí está. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar como siempre unos minutos para que la gente se conecte a este en vivo, como cada jueves, en donde les vamos a agregar valor y enseñar sobre liderazgo. ¿Por qué? Porque hemos estado hace algunos días en Cancún cumpliendo una tarea de participantes y también servidores de la escuela de liderazgo más importante de Latinoamérica, Maxwell Leadership. Quería, como siempre, como cada semana, iniciar este live con una historia. Quiero contarles una historia muy personal de dónde conozco a John Maxwell y cómo llego a conectar con esta escuela Maxwell Leadership. Hace 12 años aproximadamente estaba pasando por una situación difícil en mi liderazgo como madre. Una de mis hijas empezó a tener algunos problemas de conducta. Tuve que acudir al servicio de psicología del colegio y la psicóloga, muy asertiva ella, me comenta que mi pequeña tenía algunos problemas y que si no tomaba acción, pues corría el riesgo de que ya fuera sacada del colegio o retirada del colegio. Entonces, yo al principio, como todo mortal, como creo que tú también en algún momento lo has hecho, me negué a aceptar esa realidad. Y ahí va el punto de partida para un buen liderazgo, ¿no? Aceptar y analizar tu realidad. Entonces, cuando la psicóloga me dice, señora, usted tiene que tomar acción, necesita una atención especial, su hija. Entonces yo, dentro de mi soberbia, de mi orgullo, le dije, pero usted no me va a enseñar a ser madre a mí. Yo estoy haciendo las cosas bien. A mi hija no le falta absolutamente nada, porque yo soy una mujer profesional, que me va muy bien, que tengo mucho éxito, pero mi hija tiene de todo. Es más, pago este colegio que no es un colegio del Estado, para que justamente mis hijas estudien y tengan pues la educación que yo puedo, digamos que costear, ¿no? Entonces en esa idea tan limitada de lo que significa el liderazgo, me sentí confrontada. Simplemente por el hecho de que mi hija no corra el peligro de que la retiren del colegio, busqué a otra persona que me ayude, que no sea esa psicóloga. Busqué a una psicóloga que me ayude con mi hija, que le haga una evaluación. Y la psicóloga, muy asertiva también, la siguiente que consulté, me dice, bueno, señora, sí, su hija tiene un problema que se llama déficit de atención e hiperactividad, y eso le está ocasionando problemas de conducta y no puede relacionarse bien con sus compañeros. Incluso está teniendo conductas violentas. Entonces, aceptar esa verdad iba directamente contra mi ego. ¿Cómo puede ser si yo soy una mala madre? No puede ser, yo soy perfecta. Pero dentro de lo que me había dicho la psicóloga, me dio una clave. Me dijo, señora, este es un tema que se puede tratar, pero además requiere de que usted esté en contacto con su hija. Yo me iba a poner enojada y pelearme con la psicóloga, como quien dice, ¿acaso ella sabe cómo es mi vida con mi hija? Etcétera, etcétera. Yo no creo que ustedes sean como yo, pero yo me puse en ese plan. Bueno, mientras caminaba a mi casa, decidí caminar un largo tramo, pensando, ¿qué voy a hacer? Lo cierto en ese momento era que no pasaba tiempo con mi hija porque el trabajo me absorbía. Y porque yo realmente no quería darme el tiempo, porque usamos excusas, el trabajo, cualquier cosa, ¿no? Yo no quería. ¿Por qué? Porque no sabía relacionarme con mi hija, porque yo no había aprendido eso. Bueno, en ese momento de tristeza
a mí me encanta la lectura. Dije, debo aprender a ser una buena mamá. Voy a buscar un libro que me ayude. Entonces, la psicóloga me dijo, usted tiene que influenciar en su hija todo eso que sabe, todo eso que quiere que ella sea. Entonces, caminando, esa palabra influencia me quedó grabado en la mente y en el corazón. Justo estaba por una zona donde hay una librería. Yo ya conocía a John Maxwell. John Maxwell es experto en liderazgo. Entonces dije, bueno, tengo que influenciar en mi hija y tengo que ser una buena líder. No estoy siendo una buena líder en casa. En el trabajo me iba bien. Buscando en todo una fila de libros enorme de Maxwell, encontré este libro. Dice cómo influenciar a las personas. Entonces dije, esto me va a ayudar a ser una buena influencia para mi hija. Pero a mí me encanta leer, señalar, subrayar a veces o poner post-it. Y me tomo mi tiempo para aprender. Me gusta, es parte de lo que yo soy. En la página 32 dice una razón fundamental de un buen líder, porque es un líder influyente. Dice que tiene que tener seguridad personal. Tiene que también no estar buscando el reconocimiento, sino es actuar para agregar valor y para amar. Y en la página 32 dice autoestima positiva. Y menciona al psiquiatra Nathaniel Branden. Y hasta ahí no me hizo sentido el tema, hasta que leí aquí en la página 33, se lo muestro y lo he marcado. La autoestima impacta cada aspecto de la vida de las personas, el empleo, la educación, las relaciones y más. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarte. Entonces ahí me di cuenta que este era mi problema, autoestima. Y me daba una clave, Maxwell, Nathaniel Branden, un psiquiatra que acá dice experto en el tema de la autoestima. Y yo busqué al experto porque sabía que mi problema era ese y busqué al experto. Cuando entré al mundo de Nathaniel Branden, me di cuenta de que todos los problemas que en ese momento yo estaba viviendo, lo estaba viviendo también mi hija. De alguna forma, la consecuencia de mi mal liderazgo estaba llevándose mi hija. Ella estaba reflejando la peor parte de mí. Entonces, en ese proceso, empecé a capacitarme, a entender, a comprender cuál era mi problema. Y ya ustedes conocen a lo que me dedico. Y por eso es que John Maxwell se convirtió en ese momento mi mentor. De hecho, la primera vez que viajé a certificarme, hice firmar este libro por él, porque él me dio la oportunidad de conocer sobre la autoestima, que hoy es mi propósito, es compartir este tema que trabajo, que me ayudó a mí a salir del sufrimiento, compartirlo a través de lo que hago, que son las mentorías, coaching con las personas para que también puedan ellas salir de ese sufrimiento. Entonces, vamos al tema. Esta es la historia que quería compartir, porque es que yo sigo a John Maxwell, porque siempre estoy presente desde hace 3 años viajando a sus convenciones, ¿no? John Maxwell dice en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces, cuando uno habla de que yo quiero ser un buen líder, primero tenemos que entender cómo estás impactando la vida de la gente que te rodea. Primero en casa. Y si partimos con la historia que yo les conté, pues yo no estaba liderando bien, porque habían consecuencias, ¿ok? Era una líder ausente, era una líder
que no sabía conectar. Era una líder que no agregaba valor y que obviamente no se amaba. No se daba el valor y menos podía agregar valor a los suyos. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque en este libro él pone una ley que se llama la ley del tope. La ley del tope, según John Maxwell, es que nuestra seguridad personal, nuestra autoestima, le pone tope a nuestro crecimiento. Entonces, si uno no trabaja en la área de la autoestima, que es un tema de nuestro ser, nuestro hacer va a tener serias consecuencias, como era en mi caso. Vamos a trabajar en este momento por qué es que la autoestima es fundamental para el liderazgo. Y entendamos que el liderazgo no es solamente una posición. No es que yo tengo un cargo y soy líder. Nosotros somos líderes todos. Así tengamos posición, estemos en un lugar de dirección o no. Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto es saludarte. Carol, bienvenida, muy buenas noches. Entonces, y justamente Silvia me va a permitir compartir algo que ella recibió de John y que ahora les voy a contar en un momento. Entonces, el liderazgo no es una posición, no es tener un micrófono, no es estar en la jefatura de algún lugar, no es ser el director, el jefe, el CEO. Liderazgo, líderes somos todos, porque todos tenemos un nivel de influencia en nuestro alrededor. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Entonces, tenemos que entender eso. Yo como mamá era líder. Nadie me había puesto en esa posición porque desde el momento que yo traje al mundo a mi pequeña, ya era su líder, porque la estaba mentoreando, la estaba modelando. Entonces, entender que todos somos líderes en el lugar donde nos encontremos, en casa, en el trabajo, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de influencia, tenemos que entender primero que es muy importante cómo está tu ser interior. ¿Por qué? Porque lo que es adentro es afuera. Mi mentor, Mario Alonso Puig, me enseñó una frase muy poderosa. Nadie puede ser mejor líder que persona, porque lo que tú eres se va a reflejar en el trato que tienes hacia los demás. Entonces, en este IMC, tuve el sueño hace muchos años de preguntarle a John por qué él en la mayoría de sus libros utiliza el tema de la seguridad personal, de la autoestima, como un factor fundamental en el liderazgo. Dios y la vida me dio la oportunidad de hacerle esa pregunta. De hecho, que más adelante lo voy a compartir el video. Y él respondió algo muy poderoso. Él dice que es importante la autoestima y la seguridad personal porque cuando un líder es inseguro, se hace daño a sí mismo y a los demás. Como les conté mi historia personal, yo me hacía daño porque era una madre, digamos, de alguna manera tóxica y dañaba a mi hija con ese liderazgo porque estaba modelando a una niña desde mis carencias, desde mis inseguridades. Otra característica de un líder inseguro es muy difícil que empodere a otros. Yo les voy a contar una frase que he escuchado mucho en Latinoamérica y que a mí siempre como que no me gustaba, ¿no? La gente a veces te aconsejaba o te aconseja, ¿sabes qué? Ítala, no enseñes lo que sabes a la gente, porque la gente lo va a copiar y al final tú te quedas sin ese conocimiento, te van a quitar el proyecto, etc., etc. Entonces, empoderar a otros es justamente eso, es enseñar. Y en la Escuela de Liderazgo de John Maxwell, él nos enseña cada uno de sus libros y de sus estrategias
y de sus herramientas como líder. ¿Para qué? Para que nos empoderemos nosotros y eso podamos compartir con las personas que están en nuestro entorno, con nuestros clientes, en nuestra empresa, en la iglesia, porque muchos líderes de iglesia también han participado y participan en estos eventos. Otra dificultad de un líder inseguro, que es muy difícil que equipe a otros y los deje actuar. Es muy difícil que enseñe, que empodere a otros y que los deje ser. ¿Por qué? Hola Roxana, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque no quiere soltar el control. Quiere ser el todólogo. ¿No han escuchado esa frase que a veces como mamá, como papá o como líderes decimos, si no estuviera yo, nadie hace bien las cosas? A mí no me resulta eso porque la comodidad, a mí me encanta mi comodidad. Entonces mejor que lo hagan todos. Entonces yo enseño y lanzo. Esa era una área, digamos, positiva de mí. Cuando uno no tiene el conocimiento adecuado, eso también puede ser una debilidad. Lo aprendí en mi casa, porque yo no hacía seguimiento a mi hija de cómo está en la tarea. Yo me imagino que ya hiciste la tarea, pero ella me decía sí y yo no le hacía el seguimiento. Y me costaba tener la paciencia para hacerlo. Cuando me tocó trabajar y tener practicantes, por evitar la fatiga, yo les daba el trabajo y que ellas, bueno, hagan su parte. Inconscientemente estaba aplicando esa ley, pero me resultó hacer esto, me resultó bueno, porque cuando yo empecé a necesitar de alguna persona que me ayude a entrar a un canal de televisión, porque era lo que antes en lo que yo me dedicaba profesionalmente, ahí estaban mis practicantes que ya habían subido y habían ascendido y me decían, jefa, sí, claro, cómo no, pero no lo hice consciente. Fíjense ahora cómo este conocimiento del liderazgo nos puede ayudar a mejorar en estas áreas, en casa sobre todo, ¿no? Otra dificultad que va a tener un líder inseguro y que no trabaja en su autoestima es que va a querer tener el control de todo siempre, va a querer tener la última palabra. Les voy a decir algo, una de las causas que mayor sufrimiento trae al ser humano es querer tener el control de todo. Porque es imposible que nosotras podamos controlar lo que está fuera de nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Yusi? Si nosotros intentamos controlar, vamos a terminar estresados porque eso es humanamente imposible. Incluso yo, cuando hablo con mis hijas, le digo, me gustaría inyectarte esto que estoy aprendiendo, pero no puedo. Finalmente es tu decisión y tú tienes que aprender a tomar tus decisiones. No me angustio, ¿por qué? Porque me pongo en la edad que tenía mi hija, que ahora tiene 18 años. Y a la edad de 18 años, ¿cómo estaba yo? Igual que ella. Pero ella tiene más herramientas porque ha crecido al lado de una mamá que tuvo un momento de quiebre y decidió apostar por el desarrollo personal y aprender herramientas para ser una mejor influencia. Otro punto importante del líder inseguro es que nunca va a querer ayudar y servir, porque siempre va a estar viendo su beneficio, siempre va a estar viendo cómo le sacó provecho a esto. Y cuando nosotros tenemos una conversación con alguien, cuando aprendemos esa magia de que es mejor dar que recibir, realmente el dar es poner semillas, el enseñar a alguien, el poner luz a esa oscuridad que tiene un pequeño foco en medio de tanta oscuridad, ya le muestra el camino. Encender un pequeño fósforo donde todo es oscuro, o cerillo que le dicen en otros países, los que me están viendo de otros países,
ya le genera esperanza a alguien. Entonces no hay nada mejor que compartir lo que uno aprende. Por eso este espacio me gusta. Hola Tarsi, ¿cómo estás? Este espacio me gusta compartir lo que aprendo, lo que vivo, porque sé que muchas personas, así como yo, están viviendo dificultades, desafíos en la vida, y que si yo tengo alguna herramienta que le pueda servir para que pasen esos desafíos, pues encantada de compartirlo. Cuando uno no está dispuesta a soltar, por ejemplo, también los apegos, ¿no? El líder inseguro no suelta el poder. ¿Por qué? Porque siente que si suelta, si sale de la ecuación, del negocio, si no dirige la vida de sus hijos, si no controla la vida del esposo o de la esposa, pierde valor. Y es todo lo contrario, porque no hay nada más maravilloso dejar que otras personas desplieguen sus alas y que vuelen. Hoy le decía en la mañana a mi hija, yo sé, hija, que tú vas a ser exitosa. Ahorita yo no veo el panorama, porque mi hija tiene sus dudas como toda adolescente, mis dos hijas. No veo lo que va a pasar, pero tengo fe en que ellas están por el camino, no perfecto, pero por el camino que yo estoy modelando. ¿Ok? Y con esto quiero dar pase a contar la experiencia de mi amiga Silvia Rivero. Ella le tocó preguntar en la convención a nuestro mentor John C. Maxwell de qué tendría que ser un líder o qué tendría que hacer un líder para presentar o para dar a conocer a Dios a otra persona, ¿no? Porque esa es una misión que tenemos muchas personas, incluso en casa con nuestros hijos. Todos somos personas de fe. Aquí no hablamos de religión, simplemente fe. Entonces, ¿cómo yo puedo presentar a mis hijos a Dios? ¿Cómo puedo presentar a mi familia a Dios? ¿Cómo puedo presentar a mi comunidad a Dios? Y John Maxwell le respondió algo muy, pero muy importante y poderoso. Y a mí me pone la piel de gallina, porque realmente él lo vive, él lo aplica, pero es algo desafiante para nosotros. Le dijo, ¿qué mensaje tiene que darle? ¿No? La pregunta, ¿qué mensaje le tengo que dar a las personas para acercarlos a Dios? Y él le dijo, tú eres el mensaje. Yo me quedé, al escuchar eso me quedé helada y con la piel de gallina, porque tú, la que me estás viendo, yo que estoy aquí frente a ti, yo soy el mensaje. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Cuando las personas comparten la verdad, dice John Maxwell, lo he copiado tal cual, ¿sí? Cuando las personas comparten la verdad, el ejemplo pesa más que las palabras. Si yo te quiero presentar a Cristo, si yo te quiero presentar a Dios, primero tengo que vivir eso que te estoy hablando. Y le dice, entonces, vive tú el mensaje antes de dar el mensaje. Esta frase que yo uso como parte de eslogan del movimiento que yo tengo, si yo cambio, todo cambia, hace sentido con esto que ha dicho John Maxwell. Hoy en la mañana estuve en un grupo de mentoría y tres personas importantes de mi familia están en este grupo. Si yo no hubiera dado el paso, si ellas no hubieran visto la transformación de una Ítala de antes, de esa mamá tóxica, de esa mujer tóxica, que es una persona tóxica, que es muy difícil de conectar, que es muy difícil de tratar. Y voy a explicar cómo hoy una mujer decía, ¿no? La persona que es, por ejemplo, cuando une la sal con otro elemento químico, es peligroso, es nocivo, ¿no? Para consumirlo. Entonces las personas tóxicas son personas que tienen disociación cognitiva. ¿Qué significa esto? Pues que dicen una cosa y hacen otra. Son dos personas en uno. No hay una integración, no hay una integridad de su ser. Entonces,
esa persona era yo. ¿Por qué? Porque afuera en mi trabajo decía lo muy experta que era. Bueno, lo era. ¿Por qué? Porque mi nivel consciente estaba muy activado ahí. Pero en mis relaciones en casa con mis hijas, lo que dominaba mi ser era el inconsciente. Y ahí está nuestra baja autoestima, nuestras inseguridades, nuestros rencores, nuestras heridas. Entonces yo tenía un liderazgo herido, era una persona herida y hería, era una persona que no podía, que no se aceptaba y rechazaba. Yo me rechazaba y rechazaba a los demás. Entonces todo eso estaba trayendo consecuencias en mi vida familiar. Quería compartir esto que aprendí en estos días, porque si tú eres una persona con esa disociación cognitiva, que no vives lo que dices, no vas a tener el nivel de influencia que quieres o que deseas. Y esta es la clave del éxito. ¿Por qué? Porque para trabajar tienes que conectar, tienes que ser auténtica, tienes que ser transparente. Y si es que no tienes esa integración, si no estás consciente de que tienes máscaras por tus inseguridades, va a ser muy difícil que logres ese impacto en tu casa, que es lo más importante, y también en otros espacios en donde tú te desarrollas. Quiero compartir también un proverbio que tiene que ver con el tema, que me encanta porque es sabiduría pura, ¿no? Dice Proverbios 16:32. Yo uso mucho los proverbios para graficar. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Utilizo para graficar mucho lo que enseño, ¿no? 16:32 dice: es mejor ser paciente que valiente. ¿Por qué? Porque es mejor conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad o un gobierno. ¿Por qué? Porque si te conquistas a ti, si tú te centras en tu ser, 16:32, así es Juanjo, si tú trabajas en tu ser, tu liderazgo va a ser de mucho impacto y vas a tener esa influencia, porque ni siquiera vas a tener que hacer el esfuerzo de disfrazarte, de ponerte máscaras para poder conectar o para vender un mensaje o para vender un producto. Y a tus hijos vas a modelarlos con el ejemplo. Y me quedo con esta frase de John: seamos esos líderes que vivamos el mensaje antes de dar el mensaje. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a Jenny y a Miriam que me han venido a visitar hoy. Estoy muy contenta porque ha sido un tiempo bonito. Nos hemos reído, hemos aprendido y en realidad cada una tiene un liderazgo con propósito. Gracias a todos los que siempre me siguen. Por favor, compartan este mensaje porque es importante para terminar con la cultura de violencia que tenemos, la cultura de rechazo, de racismo, de clasismo, con las máscaras, las caretas. Imagínense ustedes la clase política que entienda este tipo de liderazgo. Tendríamos una mejor ciudad. Pero no hay que estresarnos buscando que la gente cambie. Como dijo Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en este mundo. Me despido. Gracias a Jenny. Saludos para tu mamá, Jenny. Gracias. Qué valioso cada permitirnos ser instrumento para vivir esa esencia y el mensaje que queremos dar. Gracias a ti, Silvia. Realmente me siento muy contenta porque me rodean personas que están buscando su crecimiento y lejos de ser perfectos, somos maravillosamente imperfectos, buscando crecimiento, buscando ser mejores y tratando de vivir eso que queremos enseñar. Muchas gracias. Gracias, Yusi. Gracias a todos. Compartan este video si les parece interesante y sé que alguien también los va a agradecer. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.